El rock con Atomix en vivo, jueves 10 de la mañana a través de 1000% Radio, vibrando contigo. Rock del asfalto, el cachondeo del rock. Todos los jueves, acompaña tu servilleta pétalo, Malicia del Rock, desde Hollister, California. Tenemos una cita rock and rollera con todo lo mejor del rock urbano, 100% mexicano. Donde estaremos programando música para volar. Sintonízalo todos los jueves a las 8 de la noche por 1000% Radio. Rock and roleando contigo. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Debate Político. Muy interesante la entrevista con el diputado Carlos Lázaro, quien nos comenta que su voto en contra entonces fue dado que no se tomó en cuenta la propuesta, la iniciativa de ley que estaba presentando la visitaduría, la Defensoría de los Derechos Humanos. Y bueno, qué lamentable, ¿no, mi estimado Jorge? Fíjate que no sé si lo ves de la misma forma, tu lectura es igual, pero lo que comentábamos hace rato respecto de que en el gobierno municipal no se están tomando en cuenta los ciudadanos, parece que en el Poder Legislativo está pasando lo mismo, ¿no? Sí. No se está tomando en cuenta lo que está proponiendo la ciudadanía, lo que están proponiendo los órganos autónomos. Pareciera que no se está tomando en cuenta nada de lo que opinan los demás. Estamos viendo una aristocracia, hay un divorcio evidentemente entre lo que es el ciudadano de a pie, como nosotros, como ustedes, y también estos representantes, entre comillas, populares del pueblo. Estamos viendo ese divorcio y bueno, que se convierte, decíamos al principio, en una aristocracia. Ellos son los únicos que deciden, los únicos que hacen. Y bueno, también pues los únicos que se creen dueños del poder. Pero también ya vamos a entrar con otra entrevista, Luis Alberto. Sí, tenemos otra entrevista. No hemos podido contactar todavía al doctor Nava, que sería bien interesante poder contactar una entrevista con él para hablar sobre la iniciativa que por parte de la Defensoría presentaron, para conocer de qué se trata esta otra iniciativa de ley. Pero antes de entrar con el doctor Nava, hubo una noticia que ha hecho algo de ruido en los medios, que ha venido a sonar bastante, y es precisamente la renuncia del exdiputado priista y militante priista desde hace muchos años, Diego Follo, quien ha sido militante por más de 20 años dentro del PRI, y ahora es 24 años dentro del PRI, y ahora presenta su renuncia a través de un video que dio a conocer en las redes sociales, y entendemos que a través de esto se está generando esta renuncia. Vamos a esta siguiente entrevista. Una renuncia más al PRI. Renuncia más al PRI. Y para ir a esta entrevista vamos a hacer rápidamente un breve corte y regresamos con la entrevista.
Debate político. El acontecer político y ciudadano. Debatimos temas de interés público y social. Análisis. Denuncia ciudadana. Opiniones. Frente a frente con los protagonistas y antagonistas. Acompaña a Luis Reyes, Alicia Colchado y todo su equipo de analistas políticos. Todos los lunes, 5:30 de la tarde. El único programa anticorrupción partidista. Buscamos la justicia hablando con argumento y veracidad. Debate político, solo por 1000% Radio. Vibrando contigo. Bien, pues ya estamos de regreso y en tanto contactamos esta entrevista con la que, estas dos entrevistas que tenemos todavía pendientes. Hay fallas técnicas. Sí, caramba. Pero bueno, en tanto logramos estas dos entrevistas que ya tenemos pendientes, un tema que no podemos dejar pasar y que recientemente ha generado bastantes controversias es precisamente el pedir disculpas. Pedir perdón, más bien, es ahí, pedir perdón. En días pasados, EPN, es decir, Enrique Peña Nieto, pues dio un discurso a la nación, pues ahí todos los medios de comunicación dieron a conocer la nota, también pues transmitieron en vivo, radio, tele, internet, etcétera. Y bueno, Peña Nieto hizo una especie de mea culpa, es decir, reconoció que efectivamente pues el reportaje de Carmen Aristegui y sus reporteros efectivamente es cierto, él cometió un ilícito, lo reconoció a nivel nacional, pero aquí viene lo interesante. Cuando estaba el discurso, recalcamos, acepta que cometió este delito y pide perdón. Es ahí donde vamos a analizar. En términos lingüísticos, pues pedir perdón está mal dicho. Si EPN hubiera querido rectificar o hubiera hecho una pues oratoria fina y clara, lo correcto es que Enrique Peña Nieto hubiese dicho: ofrezco disculpas. Ya que uno va directamente al análisis de fondo de estos análisis, encontramos que hay una verdadera, pues otra vez demuestran que son el poder en el poder y de que van a pasar incluso pues por la indignación del mexicano. ¿Por qué? Porque repetimos, reiteramos, EPN reitera, dice que sí, que cometió un grave error, pero aquí está lo interesante. Él nos pide disculpas a nosotros. Nosotros debemos disculparnos ante su majestad Enrique Peña Nieto. Reiteramos, el pedir perdón está mal dicho, es ofrecer disculpas, pero ¿por qué lo dicen? Seguramente quien elaboró este texto lo hizo con toda la intención. Seguramente dijo, pues sí, los mexicanos nos descubrió Carmen Aristegui y su grupo de reporteros, en fin, la regamos, o más bien nos descubrieron, ahí ya ni modo, pero recuerden, mexicanos, nosotros somos el poder en el poder, y tan es así que les ordenamos, mexicanos, que ustedes nos pidan disculpas a nosotros, la oligarquía. Eso es lo que quiere decir en trasfondo el discurso de pedir perdón. Y reiteramos, si EPN y su grupo hubieran rectificado o hubieran hecho una buena redacción para darla a conocer, en realidad EPN debería estar ofreciendo disculpas al pueblo de México y no pedir perdón. Eso es el trasfondo que vemos, que nuevamente con toda la intención, con todo el lodo, pues se vuelven a burlar de nosotros ahora en materia lingüística, Luis Alberto. Así es, Jorge. Y algo que suena bien interesante es, bueno, efectivamente no está ofreciendo disculpas, las está pidiendo. Exactamente. Pero más allá de ello, el otro punto sería analizar entonces, ahora que pide disculpas, ¿estará dispuesto a volver a echar atrás todo lo que hizo? Pues recordemos que la gaviota salió a disculpar en esos momentos a su esposo, sí, al presidente, y después de que sale a decir en ese momento que Peña Nieto, que era producto de su trabajo la compra de la Casa Blanca, por otro lado dicen ahora que viene a pedir perdón. Parece que aquí hay una gran contradicción. Aceptan el ilícito, Luis Alberto. O sea, lo grave lo aceptan en cadena nacional, es decir, pues sí, cometimos el ilícito, y que nosotros somos el poder, así que, mexicanos,
pues pídanos disculpas para que aprendan a respetar. Así es. Fíjate, me está llegando ahorita un meme que me están mandando y bien interesante, es una foto de la gaviota donde dice: gracias mi amor, tú pidiendo disculpas por el error de la Casa Blanca y yo poniendo mi cara de pendeja diciendo que fue producto de mi trabajo. Bueno, pues sí, pero estos memes, digo, tampoco llevan a mucho, o sea, hay que analizar el trasfondo de este discurso, o sea, se están burlando de nosotros. Yo reitero, quien hizo ese discurso lo hizo perfectamente, sabiendo toda la intención de cada palabra, de cada frase. De ahí incluso alguien me comentaba que en el año 2013 Enrique Krause, otro de los intelectuales orgánicos, otro de los que pues está al servicio de este régimen, dijo en algún texto que ahorita no recuerdo, creo que fue en Nexos, que pues Enrique Peña Nieto, ante todo lo que estaba pasando en el 2013, estamos hablando del 2013, debería pedir perdón. O sea, ya estamos hablando también de que ese discurso pues lo han venido manejando desde tiempo atrás. Les reitero, con toda la intención que significa el pedir perdón, que nada tiene que ver con ofrecer disculpas, Luis Alberto. Así es. Y bueno, pues lamentable, digo, porque también habrá que decir que hasta el día de hoy los políticos no tenían la costumbre de ofrecer una disculpa cuando están cometiendo errores. Y me parece que es un acto totalmente humano, que es un acto loable de parte de un político que venga y ofrezca disculpas por algo que está haciendo mal. Pero en este caso más bien parece una burla. Es una burla, o sea, en política no hay así como que cuestiones que se dejen al vapor o al hilo, todo está perfectamente unido, todo está planificado. Yo sigo insistiendo, este discurso, el pedir perdón, pues tiene mucho de trasfondo y demuestran una vez más que son el poder en el poder, y de paso pues exhiben también la ignorancia del pueblo mexicano. Así es. Y bueno, finalmente esto es en torno en el marco, podríamos hablar de todo este tema que se ha hablado de la corrupción en México y de este gran desgaste que ha tenido la presidencia de la República. Pero este gran desgaste también se ha visto acompañado de una serie de manifestaciones sociales, de movilizaciones y de un gran rechazo a las reformas que el mismo Peña Nieto ha impulsado y que han sido aprobadas por los diputados y senadores del PRI y del PAN, que en torno a ello, bueno, pues ha venido... Y una parte del PRD Y una parte del PRD, una parte muy importante del PRD. Sí. Incluso tendremos que estar hablando de su dirigencia completa, ¿no? Sí. Habría que pensar que también dentro del PRD hay una izquierda pues que también ha cuestionado mucho a su dirigencia y que no está totalmente de acuerdo con esto que está sucediendo. Incluso vemos a muchos perredistas congruentes con esta situación, que han renunciado, que han debatido al interior. Y bueno, a raíz de esto también vemos un PRD que ahora está reculando, todavía no totalmente, pero está dando muestras de cambiar el discurso ahora respecto de su política de alianzas, Jorge. Sí, de hecho, pues ya también abrió la posibilidad Andrés Manuel López Obrador, cuando pues dice, pues tal vez allá haya otro acercamiento con el PRD, solamente cuando el Sol Azteca pues se deslinde completamente de la mafia del poder. Así que pues el tema de alianzas pues ya va de plano de cara al 2018, y pues Andrés Manuel, que hasta hace un tiempo rechazaba tajantemente esta posibilidad, ahora hace ahí un pequeño huequito, lo que pues va a ser interesante de aquí a la elección próxima, Luis Alberto. Que no es un alianza, no es un amor por amor, ¿no? Uh-huh. También está poniendo varias condicionantes para poder lograr esta posibilidad de alianzas, y está señalando que está pidiendo de antemano pues que sí marquen una clara distancia por parte del PRD con el régimen, con el PAN, con el PRI, y que a la vez de marcar esta distancia pues que haga un rompimiento con todas estas reformas que ha venido a promover. El Pacto por México, que firma un PAN, PRI, PRD. Así es, bueno, una parte del PRD, ¿no? Nueva Alianza Verde Ecologista, el PT creo que no, el PT creo que sí se ha mantenido. El Movimiento Ciudadano, bueno. Movimiento Ciudadano, también ahí hay aristas, ¿no? Habrá que decir que hay varias aristas. Ahí. Y también, Jorge, muy interesante el discurso en este, ya que lo comentas, este discurso de Andrés Manuel en esta entrevista con Ciro Gómez Leiva, en donde viene a hablar también sobre la reforma educativa. Sí, y donde hace un planteamiento bastante interesante, porque Andrés Manuel plantea que no debiera derogarse
porque derogarse sería la caída del régimen. Sí, de EPN, y pues se va directamente pues a una guerra civil. ¿Y quién va a perder esta guerra civil? Pues el pueblo siempre, o sea. Y finalmente los ganadores de una guerra civil, los ganadores de esta gran controversia, La oligarquía se va. Nuevamente vuelven a tomar el poder ellos. Sí. O sea, sería incluso una estrategia de la oligarquía el impulsar el desatar esta violencia tal vez para acabar con alguien, un títere del régimen, pero no sería acabar con el régimen propiamente. No sería, o sea, solamente mover ahí unas tuercas, unos tornillos y sería un cambio para que nada cambie. Por eso yo creo que pues Andrés Manuel, o sea, es un viejo zorro, bueno, es un viejo que se la sabe todas, o sea, viejo en cuestión de que pues viene también de ese régimen priista, pero se la sabe de todas, y él mismo plantea esta cuestión. Muchos lo han acusado porque pues lo acusan de tibio, pero otra vez no van al trasfondo, y aquí lo estamos mencionando. Seguramente si el régimen de EPN cae, pues nos va a llevar entre las patas a todo mundo, y los que vamos a perder pues somos los de abajo. Así es, como regularmente ha venido siendo. Entonces el planteamiento de Andrés Manuel, aunque para muchos pareciera un planteamiento muy pragmático o muy light, pues pareciera que no lo es del todo. Entonces, pues pareciera que este planteamiento pudiera ser en todo caso una opción como para darle una salida política de aguantar, de llevar un clima de paz, y a través de este clima de paz poder sostener este gobierno para poder llegar a una transición tranquila. Porque, bueno, seguramente en este caso, a quien más le conviene una guerra civil, pues es a la oligarquía, Luis Alberto. Y así es como vemos también algunos grupos de poder como el PRI y el PAN, que han venido desgajándose con una gran problemática al interior. Y comentábamos aquí en Querétaro, hemos visto ya la renuncia de algunos y algunas priistas, algunos muy renombrados, como el caso de el diputado Diego Follo, el exdiputado Diego Follo, quien ha sido un priista pues muy reconocido en Querétaro, que ha venido a impulsar muchos temas desde el PRI, y que ahora el día de hoy sabemos que está renunciando, está presentando una renuncia, y vamos a entrar a esta entrevista con Diego Follo, que ya lo tenemos en la línea, por cierto. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, mucho gusto saludarte a ti y sobre todo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Diego. Estoy aquí con Jorge Coronel, que es un compañero aquí de la estación, con quien estamos llevando a cabo esta entrevista. Un saludo, Diego Follo, afectuoso. Muchas gracias, Jorge, igualmente para ti un gusto saludarte. Diego, pues nos estamos enterando de tu renuncia al tricolor, de que estás dejando 22 años de militancia. Sí, Luis, fíjate que el día de hoy por la mañana hice público a través de un video difundido en redes sociales sobre mi renuncia del PRI. Lo hago después de militar en ese partido durante 24 años y por razones que pues explícitamente doy a conocer en el mismo video, pero bueno, que tienen que ver con la situación actual del partido, cómo se han venido manejando las cosas. Yo decía que el partido se encuentra secuestrado por un grupo desde hace 7 años. Es un grupo que no ha dejado que avance, no ha dejado que se democratice el interior, no ha dejado participar a toda la militancia. Es un grupo que tiene para ellos mismos el control de los puestos dirigenciales y sobre todo de las candidaturas a puestos de elección popular, y es un grupo que le está haciendo mucho daño al partido y que ya lo vimos, Luis, lo hemos visto no solamente con el descontento de la militancia, sino principalmente con los resultados electorales que hubo en Querétaro. En el 2012 ya fue un aviso muy importante que muchos no quisieron ver, y en el 2015 fue el desastre total para el Partido Revolucionario Institucional en Querétaro, y como van las cosas, pues en el 2018 no se auguran mejores pronósticos. Estimado Diego Follo, este grupo al que te refieres es concretamente los Calzada Boys, los que así los conocemos como, se conoce como los Calzada Boys, Diego Follo. Efectivamente, Luis, yo hacía referencia a ellos en el video como una nueva generación de pseudo políticos y de vividores de lo público. Efectivamente, así es como los considero, porque están ahí por el oportunismo político, por la oportunidad coyuntural de jugar a hacer política, pero sin responsabilidad, sin seriedad y sobre todo pues dándole la espalda a la ciudadanía y a la militancia, que eso no se le debe permitir a nadie dentro de un partido político.
Diego Follo, mencionabas el desastre electoral que fue la pasada elección, donde prácticamente el PRI perdió todo, el PAN arrasó, y bueno, uno de los pocos municipios que logró rescatar el tricolor es el Marqués. Ahí está Mario Calzada Mercado, hace poco dio su informe de gobierno, pero también Mario Calzada ha estado en boca de todo mundo en cuestiones polémicas, concretamente el teleférico. ¿Cuál es la visión de Diego Follo en torno a este municipio priista? Mario Calzada, ¿es más de lo mismo? ¿Es más de ese grupo que critica a Diego Follo? Mira, Luis, la verdad es que problemas dentro de los municipios pues los vemos prácticamente en todos. También es justo reconocer que una administración municipal es sumamente desgastante para cualquier presidente municipal de cualquier partido político, sin importar sus colores. El caso del Marqués pues tiene sus problemas particulares, como tú bien mencionas, la propuesta de este teleférico que muchos ciudadanos del municipio pues no le ven utilidad alguna, creen que es un gasto superfluo, otros más están a favor de que se canalice ese recurso en obras pues quizá de mayor impacto y de mayor beneficio social, y en fin, habrá opiniones encontradas al respecto, pero volviendo al tema de mi renuncia al partido, estimado Luis, yo sí creo importante dejar en claro que nadie, absolutamente nadie es imprescindible en ningún partido político y en ningún otro lugar en la vida. Creo que ninguno de nosotros es indispensable. Lo que sí también hay que mencionar y ser muy categóricos en esto es que todos quienes de alguna manera militan en un partido político, en todo momento también están en su derecho de hacer un paso al costado y de dejar de pertenecer a él cuando así lo consideren pertinente. Y ese fue mi caso dentro del Partido Revolucionario Institucional. Diego, ahora sí soy yo, Luis. La anterior pregunta te la hizo Jorge. Perdón, Jorge. No te preocupes. Diego, referente a esta renuncia, también se ha dicho mucho en los medios de comunicación que José Calzada es probablemente uno de los próximos dirigentes nacionales del PRI. Y incluso uno de los posibles presidenciables. ¿Cuál es tu perspectiva de esto? Yo, la verdad es que yo veo en el PRI pues tiempos muy turbulentos, ya no solo hablando del de Querétaro, al que ya hicimos referencia, sino a nivel nacional. El PRI acaba de renovar su dirigencia hace algunos días. Además resultó que el nuevo presidente del PRI pues muchos hicieron el señalamiento de que había negado militancias y de que ni siquiera era militante del partido o de muy reciente ingreso, no un priista de toda la vida como él mismo lo manifestaba. Pero bueno, eso ya serán cuestiones que tendrán que arreglar ellos al interior de su instituto político. En cuanto a la carrera presidencial, pues hay muchos personajes que se manejan de parte del PRI como de otros partidos y bueno, pues podemos tener un juicio de valor de cada uno de ellos, pero yo creo que al final de cuentas pues el PRI tendrá que jugar con el candidato que mejor posicionado esté, con el candidato que mayores probabilidades de triunfo tenga, y me parece, según todos los sondeos que yo he visto hasta este momento que se han hecho públicos en medios de comunicación nacionales e internacionales, es el actual secretario de Gobernación quien encabeza todas estas preferencias. Pero te repito, pues esa será decisión de los priistas a quien postulen para el 2018. Y ahora, Diego Follo, ¿en dónde lo vamos a ver? Sabemos que eres un hombre de política, que has vivido en la política, que es algo que te apasiona, algo que te gusta y algo que sabes hacer además. Gracias, pues sobre todo es una vocación de servicio, como tú bien sabes, es una vocación de servicio. Nosotros necesitamos seguir haciendo política, quienes tenemos esta vocación, pero no necesariamente dentro de algún partido político. Algunos me han dicho que si esto es el inicio de una candidatura ciudadana, algunos otros me han dicho que si ya me fui al PANAL o al Partido Verde, otros cuantos me dijeron que si ya estoy en el PAN y ahora voy a empezar a trabajar en el gobierno, y la verdad es que nada de eso es cierto. Esto simplemente es dar un paso al costado,
por las razones que te he manifestado antes y porque yo creo mucho todavía en la política y creo que los ciudadanos debemos de creer en la política, pero en una política honesta, en una política de frente, en una política que no se esconda bajo grupos de poder y bajo cosas turbulentas. Por eso, de cara a los ciudadanos y de forma personal es como voy a seguir trabajando. Ahora, próximamente, pues empezaré a recorrer los distintos municipios del estado, las diferentes comunidades, para tener este acercamiento con la gente y también escucharlos y tener el pulso en todas las regiones de nuestro estado de qué es lo que la gente más reclama y más necesita, Luis. Muy bien, Diego. No sé si quisieras algún comentario final para el auditorio que te está escuchando. Agradecerte mucho a ti, Luis, a Jorge, la oportunidad de compartir este espacio con todo su auditorio y decirles pues que vamos a seguir trabajando. La política no se termina en un día ni comienza al día siguiente. La política es un trabajo constante que se tiene que hacer un día sí y otro también. No es una actividad de medios turnos, de medio tiempo, de fines de semana. No, la política es una actividad permanente y el compromiso con la gente de Querétaro tiene que ser permanente, y así es como yo lo he tomado desde hace muchos años y lo voy a seguir haciendo con o sin filiación política partidista. Por supuesto, la política finalmente la tendremos que seguir haciendo con o sin partido. Y bueno, pues enhorabuena, Diego, a seguir buscando las maneras de servir a la sociedad. Seguramente habrá muchos temas en los que próximamente tendremos que platicar, porque viene recientemente ya la reforma a la ley electoral del estado de Querétaro, y seguramente va a haber ahí una controversia bastante interesante. Seguro que sí, estaremos platicando de ese y de muchos otros temas. Diego, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Luis, gracias, Jorge, y gracias a todo el auditorio. Hasta la próxima, muy buenas tardes y gracias por la entrevista. Hasta luego. Bien, pues él fue Diego Follo, exdiputado local en el estado de Querétaro, y recientemente acaba de presentar su renuncia al PRI a través de un video que se difunde en las redes sociales. Vamos a hacer una breve pausa para entrar ahora sí con la entrevista con el doctor Miguel Nava Alvarado, de la Defensoría de Derechos Humanos. Estás llamando a 1000% Radio, vibrando contigo. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Debate Político. Estamos su servidor Luis Alberto Reyes y Jorge Coronel, aquí los saludamos afectuosamente. Estamos en estos momentos ya con el doctor Miguel Nava, quien es el titular de la Defensoría de Derechos Humanos en el estado de Querétaro. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alberto. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, doctor. Pues recientemente, doctor, se acaba de aprobar la reforma en la Cámara de Diputados respecto de los derechos humanos. Y sabemos que el mismo día que se aprobó la reforma, se presentó también una iniciativa por parte de la Defensoría. Así es, nosotros presentamos una iniciativa aproximadamente a las 10 de la mañana de aquel jueves 21, y aparentemente ya se tenía, pero de una manera muy rápida, muy inusitada, la presentación de una modificación y derogación de distintos artículos de la Ley de Derechos Humanos de Querétaro todavía vigente, que además hay una cosa, está en acción de inconstitucionalidad. Entonces, cuando la Defensoría presenta esta iniciativa, el Pleno de la Cámara de Diputados
se enteró porque inclusive el diputado de la fracción parlamentaria del PRD, Carlos Sánchez, pide una moción suspensiva en términos de la ley orgánica del Poder Legislativo, porque al haber otra iniciativa, lo que debieron haber hecho los legisladores fue volver a regresar, se suspende la votación, se regresa a comisión, invitan al titular del que presentó la iniciativa, que soy yo, en términos de la ley orgánica del Poder Legislativo, y sacan un mejor trabajo. Pero ¿cómo quieren enmendar una ley de derechos humanos que está totalmente plagada de inconstitucionalidad, que la tiene la Corte precisamente en una acción de inconstitucionalidad que presentó la Defensoría de Derechos Humanos, que presentó la Procuraduría General de la República, que también lo hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero además para restarle facultades a la institución y también a la ciudadanía? Caramba. Recuerdo que cuando se aprobó esta ley que restaba muchas de las facultades, en ese momento platicamos en otra entrevista con usted y nos hablaba precisamente de esta acción de inconstitucionalidad. Todavía no se resuelve esta acción, entendemos. Todavía no, se presentó el 2 de octubre del año pasado, la ley se entró en vigor a partir del día 3 de septiembre, fue el día que se publicó en la sombra de Arteaga, y nos fuimos a la acción de inconstitucionalidad de estas tres instituciones, PGR, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y nosotros, se acumularon y está en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Esto tendrá que resolverse. Nosotros inclusive demandamos hasta vicios en el procedimiento legislativo, precisamente por lo que está haciendo la 58 legislatura. El autor de una iniciativa, en términos del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debe ser invitado al debate de la misma. No lo hicieron en la 57 legislatura, y en este caso, aún sabiendo que la Defensoría presentó antes de la votación una iniciativa, tampoco la pila. Qué caramba, se nos acabó la pila aquí del teléfono y justo cuando estábamos en la mitad de la entrevista. A ver, ahorita resolvemos, subimos un poco el fondo musical. Vamos a entrar brevemente una pausa para volver a enlazar la llamada, ya que está muy interesante esta entrevista, y regresamos enseguida. Una disculpa a todo nuestro auditorio, ya estamos de regreso, tuvimos por aquí una falla técnica y continuamos con la entrevista. Estábamos comentando con el doctor Nava de la Defensoría de Derechos Humanos que fue un acto totalmente ilegal, anticonstitucional lo que sucedió, toda vez que debían de haber escuchado el debate de esta iniciativa con el titular de la Defensoría para poder aprobar una nueva reforma. Nos comentaba, doctor. Así es, si hay una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, uno de los legisladores está dando cuenta al Pleno y está diciendo que mete una moción suspensiva, ¿por qué no hacen caso? O sea, ¿por qué la prisa de reformar algo que está mal? O sea, estaba mal, pues ahora lo dejan peor. Claro. Doctor, ¿usted ya conoce la ley que se aprobó en esta semana pasada? Se aprobaron las modificaciones de diversos artículos, sí lo conozco, pero dentro de lo más representativo es que le coartan a la ciudadanía la posibilidad, así lo digo, le coartan porque derogan el artículo 5 de la Ley de Derechos Humanos de Querétaro, que era la oportunidad que tenía la ciudadanía de solicitarle a la Defensoría de los Derechos Humanos una opinión consultiva, una opinión jurídica respecto a temas de derechos humanos, sin que esta opinión constituyera un acto vinculatorio, una recomendación. Así lo hicimos en varias ocasiones, nos pronunciamos inclusive en
materia electoral, opinión jurídica y son distintas cosas. Pero ¿por qué le coartan derechos a la ciudadanía si los derechos humanos son progresivos? Y este artículo precisamente era para la ciudadanía. Le quitan facultades al presidente de la Defensoría porque ya no puede hacer este control difuso de la constitucionalidad que hasta hoy está vigente, en donde se puede aplicar o inaplicar una norma dependiendo qué más beneficia a la persona. O sea, ya tampoco lo quiere tener. Le quitan publicidad en algunas cosas a la Defensoría de los Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo es posible que los legisladores, que son representantes de la población, generen condiciones de mayor opacidad para el interior del organismo constitucional autónomo, cuando saben perfectamente bien que la ley está siendo demandada en acción de inconstitucionalidad? Pero también cuando uno de sus compañeros legisladores le dijo, oigan, espérense, vamos a ver lo que dice la ley que presentó la Defensoría de los Derechos Humanos comparado con lo que tiene usted, y todo rápidamente van, votan y la aprueban. Esto tendrá, en términos de la Constitución local, artículo 19, párrafo 5, que dárselo al Ejecutivo, y el Ejecutivo tendrá que hacer sus observaciones. Ojalá en el Ejecutivo del Estado que pesa prudencia para que le digan, oigan, hay dos iniciativas, mejor regrésese a comisiones y vamos a ver cómo hacemos para tener una legislación adecuada a la realidad, armonizada con la reforma constitucional en derechos humanos, y a ver si se queda sin materia la acción de inconstitucionalidad si sale esto publicado en algún momento. Doctor Miguel Nava, lo saluda afectuosamente Jorge Coronel. Doctor Miguel, ¿por qué los diputados del PRI, PAN, Morena hicieron lo que hicieron? ¿Por ignorancia o porque hay algo más de trasfondo que concretamente es, como usted bien dice, coartar a la ciudadanía? Por lo que yo advierto en la lectura de la iniciativa, es una notoria, una extrema ignorancia. Desde la presidenta de la Comisión Legislativa, que es Isabel Aguilar, estuve un rato antes con la diputada del grupo parlamentario de Morena, estuve platicando con ella, no me acuerdo cómo se llama. Erlinda Vázquez. Erlinda Vázquez, y le dije, oiga Erlinda, pues mire lo que está pasando, usted con su grupo parlamentario siempre son pro derechos humanos, y miren nada lo que usted está haciendo. Es que a mí me dijeron, bueno, entonces, ¿cómo le van a decir a ella qué hacer? Pero lo que llama la atención es que es una votación en donde todos aprueban. Habría que votar a los diputados y saben que aprobaron. Yo les puedo asegurar que no tienen idea de lo que hicieron. Y si supieran lo que hicieron, vergüenza les daría. ¿Qué caramba? A ver, doctor, me surge una duda. En el proceso electoral pasado emitieron no fue recomendación, fue un informe especial. Un informe especial que me pareció a mí muy, muy oportuno, porque viene a ser todo un planteamiento de reforma y que, por cierto, es algo que muchos vamos a tomar ahora en la reforma electoral, un planteamiento muy interesante. Con esta reforma que se hace en materia de derechos humanos, ¿les quitan la facultad de poder generar este tipo de informes? Claro, nos lo están quitando, porque en organizaciones que quieren convertirse en partidos políticos, cuando el Instituto Electoral de Querétaro, violando la Constitución, políticos, establece un porcentaje para la conformación que no corresponde, obligaron a las organizaciones a demandar judicialmente esto ante el tribunal local. El Partido Acción Nacional, como un tercero que ya había luchado por esto en Veracruz para que ganara su actual gobernador electo, había luchado por esto, en Querétaro es lo contrario. Entonces, este tipo de pronunciamientos ya no quieren que los diga, o sea, ya quieren taparle el eco que tiene al momento de pronunciarse la Defensoría de los Derechos Humanos. Pues eso es un atentado contra la ciudadanía que está poniendo a los diputados, porque los principios en los cuales descansan los derechos humanos es la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la progresividad. Y esto no es progresivo, esto que están haciendo es regresivo. Una más. Doctor, a ver, esta impugnación que realiza el Partido Acción Nacional, tenemos entendido que no la realizó solo, la realizó junto con Morena. Sí, Doctor, perdón, se cortó un poquito la comunicación. Nuevamente, si nos podría responder la pregunta. Sí, el Partido Acción Nacional, junto con Morena, decían que el conformar un partido político debía llevar un porcentaje en la celebración de asambleas municipales, que era el 1.5%. Cuando la ley
electoral de Querétaro señala de manera puntual en el artículo 28 de la ley electoral de Querétaro que por lo que hace a conformación de partidos políticos deberán atender a lo que dice la Ley General de Partidos Políticos. La Ley General de Partidos Políticos habla de un 0.26%, no de 1.5%. En Veracruz, el año pasado, el Partido Acción Nacional, cuando la ley electoral veracruzana marcaba un 1%, no 1.5% como aquí, el Partido Acción Nacional demandó en acción de inconstitucionalidad la ley electoral de Veracruz. Y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el día 12 de octubre de 2016, en donde la Corte determina de manera puntual que no podía tener un porcentaje diverso la ley electoral veracruzana como ley secundaria comparada con la ley general de partidos políticos. O sea, no podía tener. O sea, quitaron ese porcentaje. Pero el mismo Partido Acción Nacional en Querétaro defiende lo contrario. O sea, a modo. Democracia a modo. Partidocracia a modo. Esto nosotros lo hacemos saber de las autoridades electorales, pero a través de una opinión que hacen las organizaciones. Ya inmediatamente la Comisión de Derechos Humanos dicen que el día 14 de julio, estamos hablando apenas, el 14 de julio, que fue jueves, una semana antes, ya ellas estudiaron, analizaron, vino el fin de semana y el día martes están presentando un oficio al Pleno para que se apruebe una modificación que, repito, es un retroceso en materia de derechos humanos en el Estado. Querétaro ha sido ejemplar, pero de manera negativa en el tema de derechos humanos. Doctor Miguel Nava, ¿esta partidocracia queretana quiere desaparecer a la Defensoría de Derechos Humanos? Pues mire, damos cuenta en una ley totalmente inconstitucional que inclusive la Procuraduría General de la República, repito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están contra esta ley, y luego esta 58 legislatura que yo creía que había mucha apertura, que sí había oportunidad de diálogo. Primeramente no quieren nombrar consejeros, querían imponer consejeros, y segundo, quieren hacer una ley a modo, de tal manera en que se calle la Defensoría los pronunciamientos que está haciendo. Yo habré de solicitar al Congreso del Estado la intención de volverme a reelegir, y ellos tendrán que evaluar mi desempeño, porque más allá de cualquier situación que se suscite en demandas y todo, pues lo que tienen que ellos valorar es el desempeño del defensor de los derechos humanos, porque es mi deseo que me reelijan. Es una posibilidad que marca la ley. Entonces, antes de emitir cualquier convocatoria, tienen que garantizar mi derecho a audiencia. Esto ya se vio hace unos años, en el caso del magistrado Eugenio Castellanos Malo, en donde le cortaron este derecho a audiencia y el Congreso del Estado tuvo que restituirlo en el puesto. Yo creo que ya aprendieron esa lección y habrán de escucharme los planteamientos que tengo, porque hay un trabajo que todavía debe continuarse en la Defensoría de los Derechos Humanos. Y precisamente es en materia progresiva, no como lo están haciendo en materia regresiva. Doctor, en caso de que el Ejecutivo no vetara esta ley y se publicara tal y como fue aprobada en el Congreso, ¿también los ciudadanos tendremos algún derecho para alguna acción jurídica para poder oponernos a ella? Porque finalmente es a los ciudadanos a los que nos están violentando nuestro derecho. Claro que sí. Al momento en que entre en vigor la ley, se podría promover un amparo contra esa ley, contra esa reforma de la ley. Es un amparo en el efecto autoaplicativo. Esto es muy técnico, pero es al momento en que entre con una ley a una persona le puede afectar. Y en términos del artículo 103 de nuestra Constitución, en la fracción primera, se puede impugnar. Pero lo que sí es claro es que si se publica esta ley, nuevamente la Defensoría de los Derechos Humanos irá en acción de inconstitucionalidad en términos del artículo 105 de la Constitución, en la fracción segunda, en el inciso G, para que quede claro. Nuevamente se irá esto a un litigio ante la Suprema Corte y nuevamente en caso de que se publique. Yo espero que el Ejecutivo del Estado, porque además lo vamos a solicitar, el Ejecutivo del Estado devuelva este